¿Quieres aprender cómo transformar un bolso grande como este en dos bolsos pequeños, prácticos, cómodos y con un look más joven y actual? Pues quédate conmigo que te lo muestro ahora mismo. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Mira lo que voy a hacer con este bolso, que no me gustaba porque es muy grande, estaba un poco viejo y sobre todo porque tiene unas asas muy pequeñas. Es por eso que hace mucho tiempo que no lo usaba. La verdad que aunque es un bolso viejo, está bastante bien. Me gusta la tela y el color y sobre todo los detalles decorativos. Lo primero que voy a hacer es descoserlo, cortarlo, desmontar todas las piezas y así hacer dos bolsos iguales. Voy a empezar descosiendo la cremallera y el forro que tiene por dentro, pero de un solo lado. Voy a terminar de descoser todo este lado porque el otro lado no me hace falta descoserlo. Voy a descoser el bolso por los lados. Voy a hacer lo mismo también en el otro lado. Listo, ya descosí el bolso y el forro. Esta parte que es el suelo del bolso lo voy a cortar a la mitad y así ya tengo separado lo que necesito para cada uno de los bolsos. Con esta parte voy a hacer el primer bolso. Le voy a dejar la cremallera y estos bolsillos. También voy a descoser estas bolitas de madera y todos los apliques y detalles decorativos que están en el asa y que voy a reutilizar también más adelante. Descoso el asa por aquí y por el otro lado también. Voy a ir desarmando esta pieza con mucho cuidado porque no quiero cortar nada, ya que voy a reutilizar todas las piezas, incluso la cuerda. También voy a quitar estas bolitas de madera, ya que luego voy a utilizar solo la mitad. Me encantaría que me escribieras un comentario si te animarías a hacerlo. Voy a aprovechar que en el suelo o base del bolso tiene esta pieza de goma que voy a cortar a la mitad y luego voy a descoser un poco más porque le quiero dar una forma como de óvalo. Ahora me toca unir la pieza de la tela a esta otra pieza y coserla. Para eso debes poner la pieza del bolso del revés, es decir, que la parte del derecho quede hacia adentro. Vamos a coser el bolso por todo el lado y por la parte del suelo. Yo lo voy a sujetar con unos alfileres, pero si tú prefieres lo puedes hilvanar, como te sea más fácil. En esta parte de aquí voy a fruncir o arruchar un poco la tela para que quede igual que el otro lado. Ahora sí, lo vamos a coser. Yo usaré mi máquina de coser, pero si no tienes, también lo puedes coser a mano. Me gustaría saber si alguna vez has hecho lo mismo con alguno de tus bolsos. Escríbemelo en un comentario. Listo, ya el bolso está cosido. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el forro. Fíjate bien cuál es el truco para coser el forro. Lo vamos a poner del revés, de la misma forma que hicimos el bolso, poniendo la parte del derecho hacia adentro. Y vamos a coser por abajo y por un lado, pero dejando una buena parte sin coser.
Como la tela del forro es muy fina, le voy a dar un remate por todo el borde para evitar que se deshilache. Esta parte la dejamos sin coser para poder darle la vuelta al bolso, de esta forma. Después de darle la vuelta al bolso, pues metemos el forro hacia adentro. Así te queda con un acabado perfecto. Me encanta cómo está quedando. Ahora vamos con la cremallera. Antes de cortarla me voy a asegurar bien de tomar la medida y coser para evitar que la parte metálica se salga. Y toda la cremallera que me sobra la voy a descoser. Voy a cortar todo lo que me sobra. Y cosemos en el otro lado. Primero voy a coser la cremallera a la tela del bolso. Mira con detalle lo que hago al final de la cremallera para evitar que se salga la parte metálica. Y ahora la tela del forro prefiero coserla a mano. Intenta que la puntada sea invisible, eso quiere decir que no salga por el otro lado. Perfecto, ya la parte de la cremallera está terminada. Me encanta cómo está quedando. Voy a darle la vuelta a todo el bolso porque todavía me queda la parte del forro por coser. Esta parte de aquí la voy a coser a mano. Si tú prefieres, puedes utilizar la máquina. Ya casi estamos terminando. Ahora vamos con los detalles decorativos. Voy a volver a coser la cuerda esta gorda con las bolas de madera. Me voy a ayudar con una aguja gruesa. Lo voy a coser exactamente como estaba, dejando la tela como plisada. Listo, por aquí hemos terminado. Ahora vamos a hacer el asa. Voy a reutilizar la tela de un pantalón que es de este tono marrón como oscuro. Cortaré dos tiras largas de unos 10 o 12 centímetros de ancho. Estas piezas las voy a coser por la parte del bajo o vuelto del pantalón. Voy a unir estas dos piezas porque no tengo una que sea lo suficientemente larga. Si tú utilizas la pierna de un pantalón que sea más largo, a lo mejor no necesitas unir dos piezas. Cuando ya tengamos estas dos piezas unidas, las vamos a doblar de esta forma. Por el revés de la tela vamos a doblar dos veces cada borde, haciendo que las telas coincidan en el centro. Esto lo hago para que el asa quede un poco gruesa. Yo la hice como de unos 3 o 4 centímetros de ancho. Si tú prefieres, la puedes hacer un poquito más delgada o más gruesa. Voy a hacer varias costuras a lo largo de toda el asa. Y para eso voy a utilizar dos hilos de diferentes colores, uno para cada costura. Yo usaré un hilo verde y uno en marrón un poco más claro. Si tú prefieres, puedes coserlo de una manera diferente o utilizar un hilo del mismo tono de la tela y además que quede fuerte y bien resistente.
Ahora separé todos los detalles decorativos en dos grupos. Es por eso que tengo que cortar esta cuerda a la mitad para hacer dos. Uno para cada extremo del asa. Para empezar voy a hacer unos pliegues en uno de los extremos del asa y cosemos. En esta parte voy a unir la cuerda para coserla de esta forma. Debemos coser bien para que esta parte quede bien fuerte. Vamos a pasar esta cuerda o cordón a través de cada una de las bolitas de madera. Y ahora le voy a hacer un nudo a la anilla o argolla, pasando la cuerda de esta forma. Nos debe quedar así. Voy a ir tensando y ajustando la cuerda hasta llegar a la primera bolita de madera. Y ahora volvemos a meter la cuerda por todas las bolitas de madera. Esta vez me voy a ayudar con una aguja más grande. Lo voy a estirar bien para que quede bien fuerte. Para darle un buen acabado, le voy a dar vueltas y vueltas encima de la otra cuerda. Esta parte la voy a coser bien para que quede con un bonito acabado. Listo, la verdad que me encanta cómo está quedando. Este es uno de los extremos. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Ahora que tenemos el asa terminada, la vamos a coser al bolso. Y para eso voy a reutilizar los mismos trocitos de tela. Voy a coser uno a cada lado. Asegúrate de coserlo muy bien para que quede bien resistente. Hacemos lo mismo en el otro lado. Para decorar voy a hacer esta lazada y la voy a coser aquí en esta parte para que no se vea la costura. Y lo mismo en el otro lado. Si tú prefieres, puedes hacer otro tipo de lazo o nudo, ponerle algún detalle decorativo o coserlo de otra forma. Listo, el bolso número 1 está terminado. Para el bolso número 2 voy a reutilizar esta pulsera de madera que estaba rota, este hilo o cuerda rústica y otros detalles o accesorios de madera. Así quedó el segundo bolso. Le hice este pequeño detalle con la cuerda y las bolitas de madera. Es muy fácil de hacer, simplemente pasamos las cuerdas por la primera bola, le vamos metiendo las otras bolitas, le hacemos nudos y listo. En la parte de los lados le hice unos lazos diferentes. Y aunque el asa es bastante parecida, reutilicé una tela en un tono mucho más claro. Y así hice dos bolsos que son parecidos, pero tienen algunos detalles que los diferencian. Un bolso lo hice como regalo para mi mamá y el otro lo hice para mí. Así de fácil.
Me gusta mucho cómo quedaron y estoy segura que a mi mamá le gustará también. Yo soy de las que prefiero un bolso pequeño con un asa larga para que sea más cómodo de llevar, ya que yo suelo caminar mucho. Me gusta usar este tipo de bolso con el asa cruzada. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta idea y sobre todo que se animen a reutilizar y reciclar. Y ya sabes, si te ha gustado esta idea, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte esta idea con tus amigos, suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita de las notificaciones, sígueme por las redes sociales y en mi blog crearyreciclar.com. Así que ya sabes, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y a mi blog crearyreciclar.com. Aquí puedes ver otras ideas de reciclaje creativo. Y te espero en un próximo vídeo. ¡Chao!